Ok. Muy bien, hermanos. Pues ya estamos de regreso para la segunda parte de esta clase, la tercera clase en realidad de hermenéutica, y estamos con el principio del significado normal. Dijimos rápidamente para recordar que el principio de significado normal declara que debemos tomar cada palabra en su significado normal, a menos, hermanos, que el contexto o la enseñanza general de las escrituras indique que sea algo figurativo o simbólico. El significado de una palabra normal es tal cual y ordinario. En la Biblia un río quiere decir un río verdadero, una montaña quiere decir una montaña verdadera y un cordero quiere decir así como todas las otras palabras, a menos que la Biblia indique lo contrario. El significado figurativo simbólico de una palabra es cualquier otro significado que no sea el significado normal u ordinario, como ya vimos el ejemplo en Juan 6:35, donde Jesús dice, yo soy el pan del mundo, yo soy el pan. Yo soy el pan del cielo, ¿verdad? Él dice, Jesucristo, él dice que es el pan de vida, perdóneme, el pan de vida. Ya sabemos que no es un significado normal porque entendemos que hay un significado que Jesús le está dando a esas palabras, ¿ok? Hay dos cosas que nos ayuden a saber en qué sentido se debe tomar una palabra. Uno es el contexto y la otra es la enseñanza general de las escrituras. El contexto, hermanos, y este es un principio muy importante del cual vamos a hablar más, se refiere a los versículos o capítulos, a veces todo el libro entero, que va antes y después del pasaje que estamos estudiando. No podemos sacar de contexto un pasaje. En la hermenéutica decimos que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si yo saco del contexto general, del contexto de un pasaje, un versículo, puedo totalmente mal entenderlo. Es como si usted va pasando y escucha a dos personas platicando y usted escucha que esas dos personas dicen, no, el pastor Noé es bien tremendo, ¿verdad? Esa palabra tremendo puede significar algo bueno o también aquí en Monterrey puede significar algo muy malo. Entonces, si yo voy pasando y escucho dos personas decir, el pastor es bien tremendo, yo puedo sacar de contexto de la plática esa frase y pensar, estos hermanos están hablando mal de mí y están diciendo algo malo sobre mí. Entonces, puedo sacar de contexto la frase y usarla de manera equivocada. Entonces, esto es sacar de contexto un pasaje, es sacarlo de las palabras que se están hablando, leyendo antes y después de un texto. La enseñanza general es cualquier enseñanza que se encuentra claramente presentada en varias porciones de la Biblia. Se encuentra muy sustentada la enseñanza general de la Biblia. Por ejemplo, la salvación es por fe, no por obras, es por gracia de Dios, no por obras. Entonces, si yo encuentro un pasaje donde pareciera ser que está dando a entender que la salvación se obtiene por obras y no por la fe, entonces yo tengo que interpretar, y ahorita eso lo vamos a ver en otro principio, el principio de la armonía en la enseñanza general de la escritura, de la palabra de Dios, ¿ok? Por ejemplo, cuando enseñamos acerca de María, la madre de Jesús, no podemos nosotros decidir que ella debe ser adorada, porque hay una enseñanza general en las escrituras que nos dice que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él debemos adorar. Ante Dios debemos postrarnos, solo ante Él debemos adorar. Que no debemos adorar a ninguna persona, ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no debemos inclinarlas a ellas ni honrarlas, porque Jehová nuestro Dios es fuerte, celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, la enseñanza general de la Biblia nos ayuda a entender claramente un pasaje. En la Biblia menciona un ángel que trajo el mensaje a Juan y cuando Juan ve ese ángel se inclina para adorarlo.
los católicos sacan de contexto este texto para decir, obviamente, que se debe adorar a ángeles y se debe adorar o venerar a imágenes o a estatuas, pero sacan de contexto porque el mismo ángel le dice, hey, no hagas eso, levántate porque yo soy igual que tú. Yo fui mandado para ayudarte, para darte a conocer esto, pero adora a Dios y él prohíbe que le rindan culto. Entonces, de esa manera, hermanos, se puede fácilmente sacar de contexto un pasaje y se puede malentender. El contexto y la enseñanza general de las escrituras son las dos cosas que nos van a indicar si una palabra se debe tomar en significado normal o figurativo. En cualquier momento que tenga usted una pregunta, puede interrumpir, puede hablar y puede preguntar, hermanos, porque no quiero ir demasiado rápido con esto. Quiero que lo entendamos. El principio del significado normal es muy importante para que evitemos el error de espiritualizar las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Espiritualizar quiere decir dar un significado figurativo a una palabra que debe ser tomada en un significado normal. Por ejemplo, un comentario que leí sobre un pastor que explicaba la parábola del sembrador, decía que cuando se refiere a 30 por 1 se refiere al matrimonio, que 60 por 1 se refiere a las viudas y que 100 por 1 se refiere a la virginidad. No hay un argumento bíblico para que él pueda sustentar eso. Tiene que entender algo, hermano. Hay una diferencia entre interpretar las escrituras y una diferencia entre aplicar las escrituras. La interpretación es cuando podemos sustentar bíblicamente lo que la Biblia dice y saber que ese era el propósito de Dios cuando se escribió la Biblia. Ahora yo puedo usar un pasaje para aplicarlo a la vida diaria de las personas como un principio, pero no necesariamente quiere decir que ese es el significado normal de las escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo está mencionando en 2 Corintios 9, vamos a ver un versículo nada más para que usted lo vea. En 1 Corintios 9, por favor, ¿sí? Voy a detener esta pantalla y vamos a compartir la Biblia. 1 Corintios 9. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Dice, digo pues esto como hombre, no dice también esto la ley, porque la ley de Moisés en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembráremos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos lo material. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que todos lo soportamos para que no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, Pablo está usando una porción de la ley de no pondrás bozal al buey que trilla para aplicarlo a una enseñanza que le estaba dando, que cuando un predicador está predicando, debe tener derecho a comer y debe tener derecho a poder vivir de aquello que él está haciendo como labor, como trabajo. Es increíble que hoy en día, hermanos, la gente puede aceptar cómodamente que un futbolista viva con lujos y excentricidades extremas, que un político pueda vivir con mucha solvencia y mucha opulencia, que un artista de Hollywood que lo único que hace es cantar, o que un comediante que lo único que hace es decir chistes, pueda enriquecerse porque la gente le da dinero y cobran dinero para sus presentaciones, pero se escandalizan mucho que un pastor perciba un salario mínimo, un salario que a veces es muy indigno del trabajo que se hace, y la gente se escandaliza por eso, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen, digamos, hermanos,
no es que tengan problema con el que alguien reciba un salario, sino necesariamente con las cosas espirituales. Pero bueno, aquí vemos que Pablo está aplicando un texto, pero no nos está diciendo que la ley que se le fue dada a Moisés era pensando en los pastores. Aplica ciertos pasajes a cosas de la vida diaria, pero no quiere decir que nosotros digamos que ese es el significado de la palabra. Hay diferencia entre interpretar y aplicar. Yo puedo aplicar un versículo para dar un principio y poder enseñar algo, pero no por eso quiere decir que ese sea el sentido de la palabra. Por ejemplo, vamos a suponer en muchas predicaciones que son de estilo tópico, por ejemplo, vamos a suponer, hay una historia, hay un mensaje que yo prediqué, se los voy a enseñar, nada más para ponerles un ejemplo, ¿verdad? De la diferencia interpretar y la diferencia entre aplicar. Las dos cosas son correctas, pero cuando yo estoy interpretando la Biblia, estoy dando el significado que la palabra de Dios le da a ese pasaje que se está leyendo, ¿ok? Vamos a ver en 1 Samuel 20, si no me equivoco, cuando la historia no es segundo de Samuel, es capítulo 20, sí, de Seba. Dice aquí la Biblia que se encuentran Amasa y Joab, ¿verdad? Y resulta que Joab mata a Amasa. Dice Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y este le hirió en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Es una historia bíblica, ¿verdad? Y luego después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró. Cualquiera que ame a Jehová y a David vaya en pos de Joab, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del campo, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo a aquel hombre que tocó, que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. De este pasaje yo hago un mensaje que se llama no te detengas a ver al cadáver, ¿verdad? El pueblo de Israel está siendo, el ejército de Israel está siendo llamado por David para perseguir a un hombre muy conflictivo llamado Seba, hijo de Bicri. Si Seba llegaba a ciudades fortificadas, era bien difícil después vencerlo, derrotarlo y él podía inclusive, pues de alguna forma agarrar fuerza contra David. David dice, este nos va a hacer más daño que Absalón y manda a Amasa que junte un ejército y regrese a él. Había destituido a Joab como capitán del ejército. Joab por celos se encuentra con Amasa y asesina a Amasa, lo deja en el suelo tirado y todo el ejército que tenía una misión urgente para cumplir se estaba deteniendo. Dice, todo el que pasaba al verle se detenía. Estaban distrayéndose por la presencia de un cadáver porque era su líder, porque era el capitán anterior del ejército, porque Joab lo había matado. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros hacemos lo mismo. Tenemos una misión, tenemos un propósito que Dios nos ha dado urgente de alcanzar el mundo con el evangelio. Y muchas veces los cristianos nos paramos mirando cadáveres, es decir, ese cadáver representa el pecado en nuestra vida, representa decepciones que tenemos, heridas que tenemos y obstáculos en nuestra vida. Entonces, yo lo estoy aplicando este pasaje para dar una enseñanza espiritual, pero no lo puedo interpretar de esa manera porque yo tendría que decir que Dios, que aquí Amasa en realidad no era un cadáver real, sino que eso era un símbolo que representaba el pecado y representaba las cosas que nos distraen. ¿Sí me entiende, hermano? Hay una diferencia. Cuando yo interpreto algo, estoy dando una exégesis bíblica específicamente lo que Dios está diciendo, ¿sí? Yo no puedo decir que eso tiene otro significado. Lo puedo aplicar para enseñar una instrucción, una lección espiritual a la gente y es cuando cambia un poquito darle un sentido aplicado a nuestra propia vida. Espero no revolverle con toda esta situación, pero sí que usted entienda, hermanos, que hay una diferencia entre interpretar
y aplicar las escrituras. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Bueno, aquí hacemos comentario. Entonces, hermanos, si Dios dice, por ejemplo, hace algunos años atrás, se referían a que el mundo se iba a acabar, ¿se acuerdan ustedes? Que decían algunas sectas que en el 2010 o 2012, no recuerdo, que se iba a acabar el mundo porque ellos estaban interpretando que cuando Dios le dice a Noé, de aquí a 7 días vendrá el diluvio, ellos dijeron 7 días significan 7,000 años. Y porque para Jehová un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Entonces, cuando Dios le dice a Noé que en 7 días va a caer el diluvio o va a ser destruida la tierra, entonces en 7,000 años iba a pasar y empiezan a hacer cuentas y argumentos, ¿verdad? Para determinar una fecha y sacaron que era en mayo, si no mal recuerdo, 21 de mayo del 2012, si no mal recuerdo, dieron una fecha que se llegó y claro que no sucedió. ¿Por qué? Porque estaban sacando de contexto totalmente la frase y no le estaban dando el significado normal a esas palabras y de ahí sacaron una doctrina que, bueno, pues echó a perder la vida de muchas gentes que vendieron sus cosas para, según ellos, reivindicarse con Dios y perdieron todo lo que tenían. Entonces, el principio de significado normal nos ayuda a no espiritualizar las escrituras, no dar un significado que Dios no lo dice. A veces hay gente que predica, hermanos, y saca mensajes de la Biblia que hasta Dios dice, wow, ni yo sabía que yo había puesto eso ahí por esa razón, ni yo sabía que eso estaba ahí. O sea, estoy siendo un poco sarcástico para decir que hay veces que le damos un significado que Dios no le da y que no tenemos derecho nosotros a darle si estamos interpretando, queriendo interpretar correctamente las escrituras. ¿Ok? El principio del contexto, hermanos, este principio, como ya les dije, declara que cada texto se debe interpretar a la luz de su contexto, ¿sí? Un texto sin pretexto, sin contexto, es un pretexto. Entonces, si yo saco de contexto un pasaje, me voy a equivocar en su interpretación. Hasta ahorita, hermanos, una pregunta sobre el principio del significado normal, creo que está muy entendible, muy claro, pero si alguien tiene una pregunta, podemos hacer pausa para contestar la pregunta. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Seguimos adelante entonces. Muy bien, se entiende muy bien, pastor. Ahí nada más a lo mejor una duda que hace un momento yo la había considerado. Hay un pasaje en donde se menciona que hay una mujer que es pastora. De hecho, creo que es la única que se menciona. Sí, es Raquel. Entonces, prácticamente allí ese sería una interpretación normal. Exacto, exacto, hermano. Qué bueno que lo menciona. Mire, vamos a poner la palabra pastora, ¿ok? Es la única vez que viene en la Biblia en Génesis 29:9. Qué tremendo que lo mencione porque tan ridículo y absurdo que mucha gente cae en ese error. En Génesis 29:9 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ahí entra este principio del significado normal que nos enseña que esta palabra no significa que ella tenía una congregación y que ella predicaba y que ella era ministra del Evangelio. Definitivamente que no. Sabemos, hermanos, que esto significa que ella cuidaba de ovejas y era algo entendible porque en los tiempos bíblicos quien hacía el trabajo era un varón, pero dado que el papá de ella, Labán, evidentemente no tenía varones hijos, entonces pues usaba a Raquel como pastora para cuidar de sus ovejas, pero es claro, hermanos, que ahí interviene el principio del significado normal o otra palabra, por ejemplo, que se agarran brinco y brinco en una iglesia, ¿verdad? Porque usan esta palabra, mire. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Salmo 33:2, dice hay una palabra, fíjese, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, ¿verdad? El salterio, dicen algunos, pues es saltar, dicen algunos, ¿verdad? Obviamente
sabemos que no. Salterio era un instrumento de música, de cuerdas apropiadamente, y el decacordio era un instrumento que constaba de 10 cuerdas, como su nombre lo refiere, deca, 10, cordio, cuerdas. Entonces, hay iglesias, como la iglesia Pentecostés, que se basan en un versículo como esto para agarrarse brinco y brinco en la iglesia, y dice, pues es que ahí dice la Biblia que con salterios, ¿verdad? Pero no está hablando de brincar, está hablando de un instrumento de música. Yo sé que nos suena ridículo el asunto, pero eso nos ayuda al principio del significado normal. Amén. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Qué bueno que lo menciona, hermano. Buen comentario, buen argumento. Y Buenas noches. dígame. Justamente también es algo parecido como los pentecostales de Hechos 2, ¿no? De lenguas. Nosotros entendemos que lenguas es idioma, Sí. pero los pentecostales, pues, de acuerdo a esa traducción, empiezan a hablar cualquier cosa menos el verdadero significado, ¿no? Sí, ellos utilizan el texto donde Pablo hace una declaración hipotética en 1 Corintios 13:1, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, donde mismo que él dice, si yo tuviera toda la fe y entendiese todos los misterios, tuviera toda la fe que trasladase los montes, entregase mi cuerpo para ser quemado. Todo lo que Pablo dijo eran cuestiones hipotéticas, en una exageración. Nada de eso realmente Pablo lo estaba haciendo. No quiere decir que Pablo entregó su cuerpo para ser quemado, ni tampoco que Pablo, hermanos, estaba de alguna manera entendiendo todos los misterios. Él mismo sabía que no entendía todas las cosas. Entonces, sacar de contexto y del significado normal estas palabras nos llevan a una mala interpretación y por ende también nos lleva, hermanos, a falsa doctrina. ¿Ok? Entonces, creo que queda claro el significado normal. Entramos al principio del contexto que nos enseña que cada pasaje debe interpretarse a la luz de su contexto. Nunca se debe sacar un versículo del contexto y darle un significado que no vaya de acuerdo a su contexto. Hay varios tipos de contexto, hermanos. Existe un contexto cultural que nos enseña las costumbres, los usos que había en los tiempos bíblicos en los que fue escrito un pasaje. Existe un contexto histórico. Por ejemplo, estábamos ahí en Perú en la conferencia y hubo una sesión de preguntas y respuestas con los pastores. Y un pastor preguntó, ¿por qué la Biblia dice a la iglesia de la Odisea que porque no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo estudio un contexto histórico, como lo he hecho en los estudios de Apocalipsis, los cuales les recomiendo que sigan en los miércoles de los cultos que estamos teniendo. En la iglesia de la Odisea dijimos, estudiamos un poco el contexto histórico, que la Odisea era una ciudad que tenía un problema de abastecimiento de agua por la ubicación que tenían de cierta altitud. Y la Odisea, hermanos, aunque era una ciudad muy próspera, muy rica, no tenía una fuente natural de agua o una corriente de agua de donde abastecerse. Entonces tenía dos ciudades cercanas, la ciudad de Colosas, que estaba a unos 10 kilómetros, y la ciudad de Hierápolis, que estaba a 16 kilómetros. De una ciudad en Colosas, hermanos, se sabe que había una fuente de aguas termales que eran famosas por ser aguas medicinales y que curaban muchas enfermedades. Entonces, los de la Odisea tomaron la decisión de que una buena manera de aprovechar esas aguas termales era construir un acueducto y traer agua desde la ciudad de Colosas a 10 kilómetros y traerla hasta la ciudad. El problema es que en el transcurso de esos 10 kilómetros de acueducto, las aguas termales que estaban muy calientes se empezaban a enfriar, a ser tibias, y cuando llegaban a la Odisea se volvían tibias, ya no servían con propósitos medicinales. También construyeron acueductos desde la ciudad de Hierápolis, que estaba a 16 kilómetros, y en esa ciudad había, hermanos, unas fuentes de aguas glaciares que estaban riquísimas, frescas, frías para tomar, y eran muy conocidas, muy puras para tomarse. Y ellos trajeron por 16 kilómetros de acueducto aguas frías para consumo de ellos.
Y hermanos, en el transcurso de que llegaba el agua desde Hierápolis hasta la Odisea, el agua llegaba tibia. Entonces, ni el agua termal les servía para medicinales, ni las aguas, hermanos, frías o aguas glaciales les servían para consumo, porque cuando llegaban desde de las áreas de Hierápolis por 16 kilómetros, ellos tomaban y el agua estaba tibia. Agua que allá estaba fría, les llegaba tibia, y si usted ha tomado agua tibia, usted sabe que no es agradable al tacto, al gusto. Usted la ingiere y se revuelve el estómago y causa que una persona pueda hasta vomitar por agua tibia. Entonces, entendiendo el contexto histórico, nos ayuda a comprender lo que Dios le está hablando a la ciudad de la Odisea y por qué les dice que ni eres frío ni caliente, o sea, ni eres como el agua de Hierápolis que está fría, pero cuando llegas tibia, ni eres caliente, que tampoco eres del agua de Colosas termales que llegan también tibias. Dice, no sirves ni para una cosa ni para otra. Estás en una comodidad, en un enfriamiento espiritual, y bueno, ahí ya entendemos mejor la interpretación del pasaje que Dios le está dando. Igual con las otras iglesias como Pérgamo, como Tiatira, como Sardis, como Filadelfia, como Éfeso, entendemos con el contexto histórico lo que estaba ocurriendo, con el contexto cultural, por qué, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, agarra un buey y córtalo a la mitad, y luego agarra este otro animal, un carnero, y córtalo a la mitad, y pon las mitades una enfrente de la otra. ¿A qué se refería eso? ¿Por qué se usaba eso? Bueno, si yo estudio el contexto histórico y cultural, voy a entender que en los tiempos bíblicos se hacían compromisos de pacto entre dos personas, y lo que se hacía era cortar un animal en dos partes, poner una frente a la otra, y las partes implicadas en un pacto pasaban en medio de las partes de ese animal, declarando que era un pacto de sangre, donde ellos se comprometían, si fallaban a ese pacto, que les pasara lo mismo que a ese animal. Entonces, cuando vemos que hubo una llama de fuego que se paseaba entre las mitades de los animales, era Dios mismo diciendo, yo hago este compromiso contigo, Abraham, de que tu descendencia será como el polvo de la tierra, como las estrellas que están en el cielo, que nadie la podrá contar, que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Dios pasa él mismo en una llama de fuego por entre las piezas, las mitades de los animales, diciendo, mira, este es un pacto de sangre que yo hago contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora yo lo entiendo porque estudio el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto del pasaje. Es decir, yo leo versículos antes, versículos después, y de esa manera puedo entender mejor el texto que estoy leyendo. Por ejemplo, una vez un predicador mencionó que su primer mensaje él predicó de Génesis 12, donde Jehová le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él dijo, ya ven, hermanos, Abraham era la sal de la tierra y de su parentela. Nosotros también debemos ser la sal de la tierra. Y se va a Mateo capítulo 5. Obviamente es una mala interpretación del texto, porque la palabra sal no se refiere al producto salino, sino se refiere a una acción, es un verbo de salir. Sal de tu tierra y de tu parentela. Parte, hermanos, de esto, de la interpretación correcta, tiene que ver con saber gramática y ortografía, porque si yo no sé leer y no sé entender las palabras, pues eso va a causarme también muchos problemas de interpretación. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Debe recordar que contexto se refiere a versículos que van antes y los que siguen del texto que estamos estudiando. Contexto nos da la información que hace más claro el significado de un pasaje. Llamamos a esa información luz, nos da luz para ver mejor. Cuando usted, hermano, apaga las luces y usted quiere encontrar un vaso de agua, usted nada más está palpando hasta encontrar dónde está un vaso, ¿verdad? Pero si usted quiere ver sin hacer nada y equivocarse, usted prende la luz y puede ver un panorama más amplio, y la luz alumbra para eso, para que usted pueda tomar una mejor decisión y pueda obrar y maniobrar de manera más adecuada. Eso
es lo que hace el contexto con los pasajes de la Biblia. Para recibir más luz sobre la interpretación de un texto, debemos consultar ¿qué? El contexto. ¿Ok, hermano? Esto es muy importante. Hay algunos que enseñan, por ejemplo, que Jesús personalmente bautizaba a sus seguidores y han pasado esta idea o basado esta idea de Juan 3:26. En Juan 3:26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y algunos suponen Jesús bautizaba, pero la Biblia nos aclara que él no bautizaba. En Juan 4:1-2 dice que ahí que Jesús dice, aunque Jesús no bautizaba, sino que dice sus discípulos. Entonces podemos entrar y entender ahí que el contexto nos ayuda estudiando los pasajes que están antes y después para entender mejor la idea de un pasaje. Eso es el contexto. Entonces podemos entender mejor Juan 3:26 cuando leemos el contexto con Juan 4, versículos 1 y 2. Cuando examinamos cualquier versículo, hermanos, es necesario considerar el contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el tema del libro? Por ejemplo, y lo vamos a ver, en Santiago 2 dice que la fe sin obras está muerta. Dice, ¿de qué sirve que alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Wow, ahí nos encontramos con un problema teológico, porque pareciera ser que Santiago dice que la salvación es por obras y no solamente por la fe. Y Romanos 4 dice que al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si Romanos dice que la salvación es por fe sin obras y Santiago dice que la fe es por fe, pero también con las obras, de que está hablando. La Biblia se contradice y hay pastores que rechazan o rehúsan tocar estos temas y estos pasajes porque no saben explicar, pero es muy fácil entenderlo con el principio del contexto. Si sabemos que el contexto de Santiago habla de madurez espiritual, que se refiere a personas que ya fueron salvas, mientras que Romanos hace mucho énfasis en el tema de la salvación del alma, entonces entendemos que Santiago va dirigido a cristianos que ya fueron salvos, pero que la manera de evidenciar su salvación es a través de la conducta y las obras que ellos hacen. Y ahora entiendo que parte de la madurez tiene que ver con mi comportamiento, con mi conducta, y de eso habla el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces, el principio de pasajes, ok, este es otro principio de contexto, ok, y luego vamos a hablar de los pasajes paralelos, ok. El principio de pasajes paralelos declara que cualquier texto o pasaje de la Biblia debe ser interpretado a la luz de sus pasajes paralelos. Ya lo explicamos al principio, son versículos que tratan del mismo tema o del mismo evento. Por ejemplo, Mateo 3:13 y Lucas 3:21 hablan del evento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos los pasajes. La diferencia es que los pasajes mencionan cosas diferentes del mismo evento. Muchos textos y pasajes de la Biblia tienen palabras y declaraciones que son difíciles de entender, pero los pasajes paralelos nos ayudan a tener una mejor comprensión de los pasajes. Entonces debemos leer los pasajes paralelos porque ellos también dan luz que a veces, muchas veces aclaran el significado del texto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ayer estaba hablando de los querubines, ¿ok? Vamos a ver rápidamente un pasaje sobre los querubines. En Ezequiel, vamos a poner aquí Ezequiel, capítulo 1, ¿sí? Describe ahí Ezequiel capítulo 1 que miró, dice ahí, una nube, dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, parecido a lo que ve Juan, y esta era su apariencia. Habían ellos apariencia de hombre, tenían 4 caras, 4 alas, los 2 pies de ellos eran derechos, y escribe mucha interpretación, mucha
explicación de la apariencia de estos seres vivientes, los describe tal cual, pero ¿cómo podemos saber a qué se refiere? Bueno, buscamos un texto paralelo que habla sobre el mismo tema y en capítulo 10 nos dice que él ahora entiende que eran ellos, ¿verdad? Dice en versículo 20, si no mal recuerdo. Ok, vamos a ver. Aquí dice, no veo el texto donde dice que él entendió que eran querubines. En el capítulo 10 estoy seguro que habla eso. 10:20, pastor. Oh, gracias, hermana, gracias. Dice, entonces, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran, ¿qué? Querubines. Entonces, vemos querubines en la Biblia desde Génesis, que fueron puestos en el huerto del Edén. Vemos querubines que son puestos en el arca del testimonio. Vemos querubines, hermanos, en la presencia de Dios, Juan en Apocalipsis. Vemos que Satanás en Zacarías, en Ezequiel 28, menciona que Satanás era un querubín protector. Entonces podemos tener ya más luz sobre seres espirituales llamados querubines que están cerca de la santidad y la presencia de Dios, y sabemos que no son los mismos que los arcángeles, que no son los mismos que los ángeles, que no son lo mismo, aunque en Isaías se les llama serafines. Entonces, ver pasajes paralelos nos ayuda a tener una mejor luz del texto que estamos queriendo estudiar. Entonces, eso es el principio de los pasajes paralelos. Hay dos maneras de hallar pasajes paralelos. Una de ellas es usando una Biblia con referencias o usando concordancia. Importante, hermanos, esto. El uso de las referencias. La manera más fácil de hallar pasajes paralelos es usar una Biblia con referencias. Las referencias son pasajes que están dotados de alguna manera en las páginas de la Biblia, y la mayoría de las Biblias tienen referencias y nos refieren o nos dirigen a pasajes que son del mismo tema, pasajes paralelos. Hay tres maneras comunes de encontrar referencias en la Biblia y las vamos a ver aquí. Mire, aquí tenemos una imagen de una página de la Biblia. Vamos a encontrar el ejemplo A, que hay referencias en los encabezados de las divisiones, Si usted abre su Biblia ahora mismo, usted va a ubicar las referencias. Puede ser que en el título del pasaje antes de la lectura menciona el tema, como ahí dice la crucifixión, apunta el ejemplo A hacia la crucifixión, y luego entre paréntesis menciona un pasaje paralelo. Marcos 15, 22 al 32, menciona Lucas 23, 33 al 43 o San Juan 19, 17 al 24. Todos estos pasajes que usa la referencia de la Biblia me refieren o me llevan a pasajes paralelos que son del mismo tema del que está hablando la Biblia. Otra manera, como antes, ya no mucho, pero antes aparecían mucho las referencias en la Biblia, era a través de una columna que estaba al centro de la página. Esto se usaba mucho en la antigua versión, que ponía letritas, ¿verdad? Que aparecen distribuidas entre el texto. Arriba de un pasaje, de un versículo, aparecía una letrita y usted iba a la letra esa, letra por ejemplo M, y le daba referencias que hablan del mismo tema. ¿Sí? Aquí por ejemplo está la letra M. Usted ubica en el texto donde está la letra M, que aquí no viene, pero seguramente está. Y donde está la M, arribita de una palabra, usted va a encontrar todos los pasajes paralelos sobre ese tema. Aquí hay muchos textos, ¿verdad? Y otra es al pie, esto es la más común, yo creo. Al pie de la página vienen números o letras que aparecen en el texto bíblico y usted puede identificar que hay una letrita o un número o una palabra que refiere al pie de página, y en el pie de página nos refiere a otros textos que son pasajes paralelos. Entonces, esto es el uso de las referencias de la Biblia. Yo creo que todos conocen, yo creo que todos saben y todos las han usado, pero hermanos, hay quienes tal vez no.
Las referencias nos ayudan mucho a encontrar pasajes paralelos y más cuando son Biblias de estudio o Biblias de devocionales, ¿verdad? Las referencias, hermanos, que se dan en las versiones de la Biblia son escogidas por los editores. Muchas veces se pueden equivocar. Entonces, hermanos, elegir las referencias, tenemos que tener cuidado porque se puede hacer una mala cita y se pueden relacionar dos pasajes que a lo mejor no tienen mucho que ver. Pero hay que tener cuidado con eso. Le toca al estudiante comparar con cuidado los pasajes para determinar si las referencias son en verdad pasajes paralelos. Entonces, en veces los números pequeños nos dirigen a referencias al pie de la página, las letras pequeñas dirigen a referencias en la columna y eso ya lo vimos en la imagen anterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las referencias, hermanos, en la Biblia? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, ok. Hay veces, hermanos, que hay Biblias que tienen, por ejemplo, Biblias de promesa, Biblias de estudio, Biblias del diario vivir. Son buenas Biblias y cada uno maneja sus referencias de manera diferente, pero no muy exhaustiva. Para tener más información y pasajes paralelos sobre un texto, se debe usar una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Bueno, yo tenía una concordancia grande llamada Strong. La presté y ya no me la regresaron, pero a ver si la próxima semana consigo una prestada para ya no devolverla y regresar mal por el mal que hice. No, no es cierto. Pero al menos para que la vean y la conozcan. La concordancia Strong es una de las más conocidas que podemos nosotros usar o tener en nuestro todo predicador, todo maestro debería tener, hermanos, una concordancia Strong o una concordancia, se llama exhaustiva, concordancia exhaustiva de la Biblia. Y estas concordancias, hermanos, sirven, perdón, se va a detener aquí, ahorita lo vuelvo a poner. Estas concordancias sirven, hermanos, para que podamos encontrar más pasajes sobre un texto en particular. Les voy a mostrar la concordancia para que la vean. Pastor, aquí tengo una. Ah, ¿por qué no nos la enseña, hermana? Excelente. Ok, ok, muy bien. Ahí está. Qué bueno que tiene una, hermana. Yo estaba buscando una Biblia. Está grandota, está bien pesada y está cara. Vale como entre 800 y 1000 pesos. Una concordancia Strong. Es una buena herramienta, pero es un poco difícil de utilizar. La concordancia, hermanos, perdónenme, voy a volver aquí a compartir la pantalla, pero la concordancia nos sirve para encontrar pasajes paralelos desde una perspectiva de una palabra en particular. Por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido. Si una Biblia no tiene referencias, se puede usar una concordancia para ayudar a encontrar pasajes paralelos. Es un libro que se encuentran en orden alfabético, palabras bíblicas, con las referencias donde éstas se encuentran. La mejor manera de hallar un pasaje paralelo es utilizar concordancias, es buscar una palabra clave. Por ejemplo, estoy enseñando a la iglesia, hermanos, desde varios meses atrás sobre el corazón y ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Yo busco en la concordancia Strong la palabra corazón, la encuentro más de 870, casi 880 veces en la Biblia. Entonces tengo 880 versículos que estudiar que hablan sobre el tema del corazón. Yo tengo que leer cada versículo, seleccionar los versículos que hablan sobre un tema en particular. Y entonces, por ejemplo, hace 2 domingos prediqué cómo nos engaña el corazón en la mañana y en la tarde. Antes de eso, hablé de un corazón perfecto y usé esa referencia, corazón perfecto, y encuentro en la Biblia todas las referencias de esas palabras. ¿Ok? Voy a mostrarles, por ejemplo, aquí, después de escoger una palabra importante, se busca en la concordancia, se revisa la lista de los versículos que se encuentra esa palabra hasta dar con un texto deseado. Algunas concordancias
En vez de escribir una palabra completa para cada referencia, se pone solo la primera letra. Vamos a verlo ahorita, por ejemplo. Ok, vamos a usar una concordancia. Vamos a usar una concordancia. Aquí tengo esta no la tengo tal cual como lo estoy diciendo, pero puede servirnos como un ejemplo. Permítanme. Déjenme les comparto esta pantalla. Este programita que ustedes están viendo se llama Strong, no, se llama eSword o eSword. Este programa que ustedes van a ver aquí, a ver, déjenme que esta cosa me deje, okay, me deje abrir o cerrar o minimizar esto. Muy bien. Entonces, ok, aquí está. Pero se me está estorbando. Okay, voy a poner aquí para cerrarlo. Muy bien, aquí tengo un programa que se llama eSword o E de electrónico, Sword de espada. Este tiene muchas herramientas que yo he ido consiguiendo. Por ejemplo, del lado derecho en su pantalla, ustedes van a encontrar estos pestañitas que son comentarios bíblicos. Por ejemplo, aquí está Diario Vivir, Plenitud, Mundo Hispano, que es uno de los comentarios que me gusta utilizar. No está todo completo, pero hay veces que aquí, por ejemplo, Mundo Hispano, y me aparece un comentario breve, resumido, sobre el pasaje, el texto que estoy leyendo, ¿verdad? Esos son comentarios bíblicos que son buenos utilizar. Algunos de estos no los uso. La verdad es que no me interesa mucho porque hay unos que, como Barclay, que cuestionan muchas cosas de la palabra de Dios, pero bueno, son herramientas, ¿verdad? Y del lado izquierdo tengo los libros de la Biblia y tengo los capítulos de cada libro, pero aquí tengo esta parte, aquí donde dice diccionarios, donde tengo concordancias. Por ejemplo, aquí está la Strong en español. Si yo abro esta, por ejemplo, este librito que se va a tardar un buen ratito porque esta computadora ya es viejita y ya tarda en reaccionar, pero aquí me van a aparecer todas las palabras que están en la Biblia, como lo tiene la hermana ahí que tiene la concordancia Strong, y cuáles son los versículos donde aparece este versículo. Entonces, Strong no solamente es una concordancia, pero también tiene un diccionario que me enseña todas las palabras y me enseña su definición en el idioma griego. Y hay otro que está, que se llama aquí, que se llama el Vine o Vine, que es del Antiguo Testamento, y tengo el del Nuevo Testamento, que me enseña el significado de las palabras en hebreo y en griego. Pero este programita tiene algo todavía más práctico. Si yo tengo aquí la Reina Valera 1960, que hay aquí otras versiones de la Biblia, pero yo uso esta herramienta de búsqueda, que son como unos binoculares, buscar. Si yo aquí pongo, hermanos, una palabra, vamos a decir una palabra, vamos a poner la palabra Noé. Quiero ver cuántas veces viene mi nombre en la Biblia. Yo le pongo Noé, buscar en la Reina Valera en todas las palabras, todas las veces desde Génesis hasta Apocalipsis que viene esta palabra, y le pongo buscar, y aquí me va a arrojar, en teoría, me debería arrojar todas las veces. Ok, vamos a ver. La voy a poner sin acento porque por alguna razón no la está detectando. Ok, vamos a ponerle esta opción. ¿Qué pasa? Mi nombre no está. Ya, ok, ya está aquí. Me dice esta concordancia aquí abajito que el nombre Noé aparece 47 versículos, 47 versículos diferentes de la Biblia. Entonces yo puedo verlo en Génesis 5, 6, 7, 8, 9, que me narra la historia de Noé. Pero ¿dónde se refiere Noé en otros libros? En 1 de Crónicas 1:4, en las genealogías. En Isaías 5, 54, 9, cuando dice que como en los días de Noé, y menciona 2 veces la palabra Noé en el mismo versículo. En Ezequiel 14:14 menciona, si estuvieran estos 3 varones, Noé, Daniel y Job,
Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Y aquí puedo ver cualquier otra palabra. Si yo pongo la palabra, vamos a suponer que quiero buscar textos que hablan sobre la palabra iniquidad, ¿verdad? Iniquidad. Pues me va a decir ahí que aparece en 195 versículos de la Biblia la palabra iniquidad. A veces hasta aparece más de una vez en un mismo versículo, pero ahí tenemos todas las veces en la Biblia que aparece la palabra iniquidad. Si yo estoy haciendo un estudio sobre la palabra iniquidad, bueno, lo primero que tengo que hacer es todos los versículos que hablan de iniquidad y luego puedo buscar la definición de esta palabra, iniquidad. Vamos a decir, en Génesis 49:5 es la primera vez que aparece la palabra iniquidad. Y si yo agarro esta versión, Reina Valera 60 con el signo de más, ahí me va a decir el significado de cada palabra en el idioma hebreo. Voy a cerrar esto para que puedan ver. Dice armas de iniquidad. Luego aquí al ladito de la palabra iniquidad aparece un numerito que empieza con H, que es de hebreo, y número 2555. Al poner el puntero arriba me dice cuál es la palabra en hebreo, chamás, y si la abro y busco en el diccionario del Vine del Antiguo Testamento, la Strong me da una definición breve que dice que la palabra jamás, fíjense, interesante, ¿verdad? Hay un grupo armado que se escucha igual, pero significa violencia, por implicación mal, daño, afrenta, agravio, cruel, crueldad, daño, desmesurar, falso y todo eso. Pero si yo busco en el Vine, que es otro diccionario del Antiguo Testamento en hebreo, me va a dar una definición más completa. Me va a decir que aparece 60 veces en todos los periodos del Antiguo Testamento. Jamás connota la ruptura del orden divino establecido. Tiene una amplia gama de matices y luego habla que expresa algo falso. Testimonio en casos de violencia física en que se requería un mínimo de 3 testigos. Entonces, iniquidad habla de violencia, de malicia, de algo que se hace fuertemente en contra de Dios, a la fuerza, que se obstina una persona, que tiene que ver con un daño o una maldad hacia otras personas. Entonces, iniquidad es un pecado que se comete descaradamente contra otra persona. Y ahí ya voy entendiendo el significado, voy viendo las veces que aparece, leyendo cada versículo, puedo sacar aprendizaje y puedo sacar todo un estudio acerca de la palabra iniquidad. Pero las concordancias, hermanos, son muy útiles, muy prácticas. Yo les recomiendo tener una, sea electrónica o sea manual. Las electrónicas, las concordancias que son impresas, son caras, son difíciles de manejar porque tiene que usted ver versículo por versículo en letra muy pequeñita, pero es lo más eficaz que puede haber en ese aspecto para un estudio bíblico. Yo cuando estudiaba un mensaje me llevaba unas 15 horas un mensaje utilizando concordancias y comentarios de manera física y escribiendo a mano. Pero ahora que tengo muchas herramientas en la computadora, libros de estudio, comentarios bíblicos y un montón y un sinfín de cosas, pues el tiempo lo puedo reducir mucho más y puedo hacer un estudio en mucho menos tiempo de lo normal. Entonces, hermanos, esto nos ayuda para sacar contexto y pasajes paralelos de alguna información. No sé si alguien tiene una pregunta de lo que estamos hablando, hermanos. Yo sé que es bien básico, que ya lo saben, pero estamos repasando para los que no saben. Y luego vamos a entrar a otro tema un poco más complejo. ¿Ok? ¿Alguien? Sí, hermana Reina. Sí, pastor. ¿Y de Biblia de estudio, cuál es la que usted recomendaría? Bueno, la Thompson es muy buena Biblia, hermana. La Thompson, yo he usado la Scofield. La Scofield tiene buenas cosas y también tiene malas cosas. La Thompson también, pero es una de las que tiene un poquito más de información buena. Hay Biblias de estudio como que están sacando hombres calvinistas como MacArthur. Yo no les recomiendo esas Biblias, hermanos, aunque son muy estudiosos de la Biblia.
pero ellos no creen en la salvación como nosotros la creemos. Ellos enseñan la predestinación y la expiación limitada de la sangre de Cristo. Son doctrinas, hermanos, muy heréticas, son doctrinas muy peligrosas que si usted y yo las tenemos y las usamos, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces yo usaría la Biblia Thompson como Biblia de estudio. Hay otras Biblias de devocionales, hay del diario vivir, Biblia plenitud, hay muchas Biblias, pero no hay nada, hermana, como tener buenos comentarios bíblicos. Hay buenos comentaristas. Por ejemplo, yo tengo todos los comentarios de un hermano llamado Warren Wiersbe y se los voy a enseñar. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar que tengo una carpeta donde tengo todas las comentarios bíblicos de él. Y tengo otros, tengo muchos otros comentarios bíblicos de otros personajes, de otros hermanos que me ayudan bastante. Cada uno tiene, digamos, algo en particular, un énfasis o una fortaleza en un área o en un tema en la Biblia. Pero, por ejemplo, uno que yo uso mucho es el hermano Warren Wiersbe. También tengo el de Matthew Henry y tengo el Tesoro de David. Por ejemplo, aquí tengo el comentario completo del hermano Wiersbe de Génesis. Tengo toda la Biblia, pero aquí les voy a mostrar uno, nada más para que ustedes lo observen. Aquí está. Muy bien. Compartir. Aquí está. Wiersbe, ok. Dice, aquí lo voy a minimizar un poquito el tamaño para que no se vea tan grandote, ok. Ahí está. Muy bien. Y ahí lo tengo, miren. Y ahí está toda la información, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estos comentarios, hermanos, pues ahí está por temas. No son muy exhaustivos, pero son muy buenos. Yo uso otros también comentarista que se llama Carballosa, que me gusta cómo explica y estudia la Biblia. El comentario que les mencionaba, el de Mundo Hispano, está muy decente también. Y otros comentaristas que usted también puede usar, ir adquiriendo, ir consiguiendo y pues de alguna forma le pueden ayudar en su estudio bíblico. ¿Ok? Pastor, disculpe, ¿es Elvis Carballosa? Sí, yo lo uso. Es buen comentarista. Y hay algunas cositas que he encontrado mínimas en las que no puedo coincidir todavía, no lo he leído todo, pero me ha ayudado mucho en general. Es una persona objetiva, estudiosa de la Biblia. El hermano Matthew Henry también tenía buen comentario bíblico. El hermano, pues son los que leo. Warren Wiersbe es muy buen comentarista y hay algunos otros que en algunas áreas puedo consultarlos y en otras áreas definitivamente no. Pero sí tengo ahí, hermanos, varios comentaristas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, hermanos, sobre esto. Voy a tener la grabación mientras terminamos la clase porque ya se nos terminó el tiempo.